El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Cuando la iglesia primitiva nace, en Israel se celebraba una fiesta nacional llamada la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las semanas. Esta festividad se celebra 50 días después que la fiesta de la Pascua se celebra. El pueblo se preparaba para esta festividad y había promesas de parte del Señor a través de sus siervos, los profetas, de que Él iba a derramar su espíritu en medio de su pueblo para sellar un nuevo pacto con ellos. El profeta Jeremías lo anticipó, el profeta Joel lo anticipó y también lo anticipó nuestro Señor Jesucristo. En los días de su ministerio, el Señor Jesucristo también dijo que Él enviaría el Espíritu Santo del Señor y que el Espíritu Santo nos enseñaría, nos guiaría. Él sería nuestro maestro y administrador de la iglesia. Efectivamente, esta promesa, días después que el Señor ascendió al cielo, Él exhortó a sus discípulos a que oraran para que recibieran la promesa del Padre. Esta promesa, 10 días después que el Señor ascendió, se cumplió. Es interesante que en el texto que nosotros hemos leído no dice recibiréis al Espíritu Santo. ¿Correcto? El texto, ¿cómo dice? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí hay que hacer una pequeña claridad y consiste en lo siguiente. Ya los 120 que estaban reunidos en ese lugar de oración, un aposento alto, una casa con una especie de mezanín en lo alto, en donde ellos estaban reunidos esperando la promesa del Padre, ellos ya habían sido receptores del Espíritu Santo de Dios. Ya ellos habían recibido al Espíritu Santo. Lo que el Señor está diciendo acá en el verso número 8 no se está refiriendo a esa recepción en la que una persona recibe el Espíritu Santo y manifiesta algo del carácter y la naturaleza del Señor. Lo que el Señor se está refiriendo acá en Hechos 1:8 se estaba refiriendo a manifestaciones poderosas del Espíritu que se dan en las personas que ya tienen al Espíritu Santo. No sé si me he explicado. Esta gente que estaba allí no estaba esperando al Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo en ellos había hecho habitación. Ya el Espíritu Santo en ellos, el Señor Jesús había soplado en ellos el Espíritu y habían nacido de nuevo. Ellos ya eran renacidos espiritualmente por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, ¿qué era lo que ellos iban a experimentar una vez
que la actividad, la operación del Espíritu Santo en ellos se manifestara. ¿Qué era lo que ellos iban a manifestar? Poder. ¿Se me está entendiendo ahora sí el asunto? Amén. Poder. ¿Qué significa eso? Significa sencillamente una cosa. Hay gente que tiene al Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo en ellos ha hecho la obra de renacerles, regenerarles espiritualmente. Sin embargo, aunque son habitación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en ellos ha obrado el nuevo nacimiento. Sin embargo, carecen de poder. Carecen de poder. El día de Pentecostés lo que sucedió fue que el Espíritu Santo operó en ellos, como decir algo en términos mecánicos, decir algo así como esto. El carro ya lo tenían la llave, la gasolina estaba en el tanque, pero faltaba darle La batería. ¿verdad? El estartazo, la llave, moverla para donde se encendía, para que el carro comenzara a funcionar. Eso le hace falta a muchos creyentes. Hay muchos creyentes que les hace falta esa chispa, les hace falta ese estartazo, ese encendido, para que entonces comiencen a manifestar el poder del Espíritu Santo. Dios desea revelarse a nosotros, revelar su poder, revelarse por medio de su palabra. Dios desea hacerlo. Dios derrama su poder en nosotros por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. La combinación de estas dos cosas, la combinación de la predicación, la combinación del Espíritu Santo, la combinación de la palabra cuando se predica, hace que la luz del Evangelio brille en aquellos corazones que están en tinieblas. La predicación entonces y la enseñanza del Evangelio se constituye en lo que nosotros conocemos como el ministerio del evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? Predicar y enseñar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso es el ministerio del evangelismo, la exposición del evangelio en el poder del Espíritu Santo. Esta es la tarea más grande de la iglesia. Esta es la tarea de todas las tareas de la iglesia. Una iglesia que no hace evangelismo ha perdido su naturaleza, pierde su esencia, pierde su sentido, pierde su norte. Una iglesia que no discipula es una iglesia que la gran comisión no la está haciendo completamente. Ha perdido su identidad como iglesia. La gran comisión es la tarea más grande de la iglesia. Esta tarea demanda una sociedad entre la iglesia como cuerpo de Jesucristo. ¿Cuántos son parte del cuerpo de Cristo en esta mañana? Una sociedad entre nosotros como cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo de Dios. Cuando esa sociedad se da, entonces podemos cumplir la gran comisión. ¿Por qué el Espíritu Santo es el que debe tomar la comandancia de este ministerio? Porque el evangelista número 1 en las Escrituras se llama el Espíritu Santo de Dios. El más grande de todos los evangelistas es el Espíritu Santo de Dios. Así que hay que conocer la tarea del Espíritu Santo en el evangelismo, porque es importante asociarnos con el Espíritu Santo en esta tarea, y los factores que
todo este ministerio involucra? Y en primer lugar, tenemos que conocer la dinámica del Espíritu Santo en el evangelismo. ¿Cómo opera el Espíritu Santo en el evangelismo? ¿Qué hace? El texto que nosotros hemos leído dice que lo primero que Él hace es darnos poder. Y nos da poder para hacer qué cosas, para hacer qué exactamente. Miren, ahí el texto está. Recibiréis poder para haber venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese venir del Espíritu se refiere a la dinámica, la operación del Espíritu en nosotros. No la venida física, sino su actuar en nosotros. Dice, y me seréis. Una vez llenos del poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Testigos. ¿Sí? Vamos a ser testigos. Testigos del poder. Testigos de ese poder. Ahora, la palabra que se usa allí para referirse a poder es la palabra griega de donde se traduce el vocablo dinamita. Es la palabra griega dinamis. Dinamis. De ahí viene dinámica. Dinámica. Viene de dinamis. El poder del cual nosotros estamos hablando es poder espiritual. Es el poder que es capaz de destruir el pecado, no al ser humano, sino el pecado. Algunas personas el diablo las usa, le hace creer que cuando tú recibes el evangelio y empiezas a leer la palabra de Dios, puedes terminar siendo un loco. Te puedes volver loco. ¿A cuántos de ustedes aquí le han dicho que están locos cuando lo ven leyendo la Biblia? Estás loco, te vas a volver loco. Tanto leer la Biblia te va a volver loco. ¿Ya ven? Y de hecho, hay en medio de nosotros, en medio de la iglesia, no en esta iglesia, estoy hablando en términos genéricos, hay muchos que se han vuelto locos. ¿Sí? Pero no se vuelven locos no es porque lean la Biblia, no es porque ayunen y oren. Se vuelven locos es porque quieren combinar la Biblia con vicios de su naturaleza pecaminosa que no han abandonado. Ejemplo, hermano, Biblia, palabra de Dios y droga no es una combinación sana. ¿Sí? Biblia y alcohol, eso no es una combinación sana. Esto es claro. Por eso es que más de uno, después de un tiempo de estar combinando, ¿sí? Droga, alcohol o cualquier otro vicio adictivo, terminan locos. Claro que sí, terminan locos. Pero cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios, a orar, comienzas a ejercitarte en la vida cristiana, comienzas a madurar, tú no te vuelves loco, te vuelves inteligente, te vuelves entendido, una persona sabia, una persona con una mentalidad brillante, porque la luz del Evangelio de Jesucristo comienza a alumbrarte, mi amado hermano. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que esa dinamita, ese poder, tiene la capacidad de destruir el pecado, destruir la naturaleza carnal. Es una dinámica que opera en nosotros para eso, para reconstruir. En vez de ser un poder destructivo, es un poder constructivo. El poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios. Una vez lleno un creyente del Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a usarlo y él comienza a hablarle a la gente del Señor. A la luz de la palabra de Dios, este creyente se convierte en un testigo, un instrumento.
alguien a través del cual fluye, un canal a través del cual fluye el poder de Dios. El Espíritu Santo opera usando la palabra, transformando la vida de la gente, haciendo santos a los que son pecadores. El Espíritu Santo ayuda en la obra de evangelizar efectivamente. Te enseña a orar eficazmente. El Espíritu Santo te ayuda a interceder por las almas. Te ayuda a interceder. Te da la capacidad de orar por las necesidades de otro y aún de personas que ni conoces. Nos guía para ganar las almas. Él nos muestra a dónde hay que ir. Él nos dirige hacia los lugares en donde efectivamente hay necesidad. Él ha venido sencillamente, mi amado hermano, a revelarle a Cristo a la gente, pero lo hace a través de nosotros. Ese poder que actúa en nosotros es un poder que nos capacita para ser testigos, y no solamente para predicar y hablar a otros acerca de Cristo, sino que también nos capacita para sufrir, si es preciso, por la causa del Señor. Sufrir mientras predicamos, enseñamos, compartimos nuestra fe con otros. La misma naturaleza nos enseña que cuando una mujer va a dar a luz un hijo, primero pasa por un tiempo de parto que implica dolor. Después de un tiempo, un periodo de dolores de parto, entonces nace el hijo. Una vez que nace el hijo, todo el dolor del parto se olvida. El gozo de tener al hijo ya nacido supera el dolor, ¿verdad?, del parto. En la vida espiritual es así también. Engendrar hijos espirituales, predicar el evangelio, compartir nuestra fe para que la gente sea renovada, la gente sea regenerada, sea nacida de nuevo. Eso muchas veces va a implicar dolor, sufrimiento en nosotros. Pablo hablaba de sufrir dolores de parto a los Gálatas hasta que Cristo fuera engendrado en ellos. Para que me entienda claramente, operar como un testigo del Señor para que nazcan hijos para la familia de Dios, eso nos va a provocar dolor. Es que la palabra testigo no solo se refiere a aquel que testifica, en este caso del Señor, sino a aquel que está sufriendo, aquel que es capaz de sufrir como mártir por causa de su fe. Y esa es la parte en la que muchos creyentes no quieren participar. Porque no es que no se tenga la capacidad o el deseo, sino que no se está dispuesto a sufrir por eso. Que nos digan a nosotros que para tener hijos espirituales tenemos que sufrir, eso no es agradable y no nos gusta. Pero resulta que es un precio que hay que pagar cuando queremos que nuestra fe sea compartida con otras personas. Dice el Señor: me seréis testigos. O sea, ustedes van a sufrir. Cuando ustedes comiencen a testificar, van a sufrir. Bueno, ¿y qué es lo que sufrimos nosotros? Ustedes lo saben. Sufrimos la pérdida de muchas de nuestras amistades antiguas. ¿No se da cuenta usted que cuando alguien se convierte al Señor, su círculo social comienza a reducirse?
hasta que entendemos que es necesario que nosotros estas antiguas amistades, estos antiguos lazos, estos antiguos nexos, tenemos que romperlos y empezar a hacer una transición para que ahora nuestros amigos y las personas más cercanas a nosotros sean creyentes. Eso lo entendemos después de un tiempo, pero nos toca sufrir la pérdida de muchas de nuestras amistades. El círculo social nuestro se nos reduce. ¿Qué más sufrimos? A veces la burla de nuestros propios familiares. A veces los enemigos del hombre, como dice el Señor, están dentro de su misma casa. Una esposa, un esposo que no es creyente, unos hijos que no se quieren convertir, unos familiares que nos señalan, que en vez de alegrarse porque nuestra vida ha cambiado, empiezan a señalarnos y a burlarse de nosotros, y sufrimos eso. Algunos a veces hasta su empleo, su oficio laboral, el modus vivendi de donde él deriva su sustento, lo llega hasta a perder por causa de su fe. Jason, por ejemplo, tuvo que retirarse de un lugar en donde él estaba empleado como chef, y tuvo que retirarse porque el ambiente que estaba allí, la presión era tal que no convenía que él siguiera allí. Atentaba contra sus principios de fe. Él tomó la difícil decisión y se retiró. Eso nos cuenta, sufrimos por eso. Algunos de ustedes, yo no sé que hayan sufrido, pero estoy seguro que desde el día que se convirtieron al Señor, sufrieron por ser testigos del Señor. En la historia primitiva, la historia de la iglesia cristiana, nosotros vemos miles de mártires, gente que por mantener su fe fueron quemados en las hogueras, lanzados a los circos romanos para que los destrozaran leones, los enterraban en las arenas del circo hasta la cabeza, después soltaban una jauría de toros salvajes para que les destrozaran las cabezas. Eran bañados en brea incandescente y después encendidos, empalados en estacas que atravesaban sus entrañas desde el recto hasta acá, y luego los encendían como si fueran teas, antorchas humanas. Mártires de la fe. La Biblia y la historia habla de miles que fueron mártires por causa de la fe, es decir, testigos fieles del Señor. Si el Espíritu Santo no nos capacita para eso, difícilmente nosotros vamos a sufrir por causa de nuestro testimonio. Pero gracias al Señor, gracias a la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos soportar estas tribulaciones, podemos soportar este ataque y podemos permanecer fieles al Señor, cueste lo que cueste. No hay evangelismo eficaz, llamado hermano, sin el apoyo, el sustento del Espíritu Santo del Señor. Tu vida como cristiano, aún, tú como creyente, sostener tu fe no podríamos si no es por el poder del Espíritu Santo. Nadie es cristiano a expensas de sus fuerzas. Llega el momento en el que la presión y el ataque es tan grande
que si el Espíritu Santo no te ayuda, vas a negar la fe, como lo hizo Pedro y como lo han hecho muchos, que ante el momento de la crisis, ante la misma muerte, aún niegan al Señor con tal de conservar su vida. Si tú estás lleno del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo actúa en ti, no vas a caer en ese estado de negación, sino antes por el contrario. Dice luego Judea, todo Samaria, y después hasta lo último de la tierra. Él les dio el cronograma, les dio los lugares específicos en donde tenían que hacerlo, el orden, les digo cómo. Todo eso en conjunto se llama visión evangelística. Todo aquel que quiere ser un evangelista eficaz necesita entonces la visión del Espíritu Santo para él. Pablo la terminó en Roma. Allá terminó. Tenemos el testimonio de que allá Roma fue. En ese sentido, lo último de la tierra era Roma, la capital del imperio. No sabemos con certeza si después de Roma él llevó el evangelio a España como quería, la península ibérica, lo más alejado hacia el occidente. No sabemos, pero conociendo el tesón, conociendo la dinámica de este hombre, este misionero, super misionero, el apóstol Pablo, lo más seguro fue que fue hermano. Y yo soy de los que creo que si él no le quitan la vida, no le cortan la vida, Cristóbal Colón no hubiera descubierto América. Quien hubiera descubierto América hubiera sido el apóstol San Pablo, que era un hombre de una dinámica, era proactivo. A veces el Señor tenía que decirle: Pablo, allá no vayas, porque él, había veces que era tanto su deseo de testificar, de hablar, de llevar el evangelio, que él no esperaba que el Señor le dijera, sino que él proponía. Y en varias ocasiones el Señor tuvo que decirle: para allá no, Pablo, es para acá. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Las herramientas entonces que el Espíritu nos da para hacer esta obra evangelística comienza con la visión. Él opera entonces por medio de la palabra para producir fe. El Espíritu Santo nos da el rema de Dios, no nos da discursos, nos da rema, porque lo que produce vida espiritual no es el logos, no es el discurso, no son los sermones. Lo que produce vida espiritual es el rema del Espíritu Santo. Una herramienta básica, ¿sí?, para el evangelismo. Ahora, usted debe conocer la palabra de Dios. Si vas a hablar de la palabra, debes conocer la palabra de Dios. Amén. Pero si tú vas a hablar de la palabra de Dios, vas a compartir tu fe y no conoces la Biblia. Te preguntan: ¿y cuántos libros tiene la Biblia? Y ni sabes. Es más, te preguntan cosas acerca de la Biblia. ¿Por qué Moisés no llevó puntas en el arca? Ah, que no fue Moisés, fue Noé. Y comienzas a confundirte, ¿sí? Y no estableces una relación clara, correcta de los personajes bíblicos. ¿Quién fue el que se metió en la casa de Potifar, hermano? ¿Fue José o fue Sansón? ¿Ah? La palabra hay que conocerla, la Biblia hay que conocerla, hay que profundizar en ella hasta que seas un perito, experto. La palabra de Dios debemos darla en un lenguaje que se pueda comprender.
Es bueno estudiar la teología y ciencias bíblicas y todas estas cosas, pero si tú al momento de comunicar el mensaje no trasciendes con el lenguaje común y popular, vas a quedar como el gran teólogo. Y de pronto hasta bueno, pero le preguntan a la gente, ¿y de qué fue lo que predicó el pastor? ¿De qué fue lo que enseñó la pastora? Y tú dirás, bueno, eso estuvo bueno, gloria a Dios. Sí, pero ¿qué fue? No, palabra de Dios. Hermano, tú tienes palabra. Sí, pero ¿qué fue lo que enseñó? Dime. No, la verdad es que yo no entendí mucho. Es algo así como en lengua lo que dijo. Eso pasa cuando no se trasciende. Y el lenguaje que comunicamos es un lenguaje muy técnico, muy teológico, y la gente no lo entiende. La teología no es mata fe, ni mata avivamiento, ni mata fuego. Lo que sucede es que muchas veces los teólogos no saben dirigirse al pueblo en el lenguaje en que el pueblo lo puede entender. Y entonces el objetivo se pierde. Una herramienta que debía ser de bendición, entonces es un estorbo. Y por eso es que muchos dicen, no, es que por eso es que se expresan así diciendo que la letra mata. No, yo no necesito de hermenéutica, yo no necesito homilética. Yo lo que necesito el pastor es ayunética, vigilética, rodillética, hermano. Unción, poder y gloria. Aleluya. Claro, es por eso. Pero cuando el teólogo habla en el lenguaje del pueblo, lo entiende todo el mundo. Y entonces esta herramienta se convierte en una bendición. El rema es la herramienta por excelencia del Espíritu Santo en el evangelismo. Ahora, lo que sucede es que tú no puedes dar rema si tú no asimilas y te tragas el rollo de logos. ¿Te lo explico? A los profetas se les dijo en una ocasión, a más de uno se les dijo, que escribieran la visión que Dios les daba, escribieran la profecía. Y después se les dice, cómase el rollo. O sea, cómase. Es una expresión figurada. Pero ellos tenían que asimilar primero el mensaje, digerirlo, conocerlo. Como hace la vaca con sus 4 estómagos cuando digiere el pasto. Lo pasa por 4 estómagos. Lo mismo tenía que hacer el profeta, el vidente, el sacerdote, el maestro, el portavoz de la palabra. Y entonces, cuando él digería lo que Dios le daba, él decía después, así dice el Señor. Y cuando el pueblo escuchaba esa expresión, sabía que lo que venía era el tabar del Eterno, el rema del Altísimo, la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? Hoy va a escuchar usted a muchos predicadores que dicen que ellos no preparan notas, que ellos no preparan bosquejos, que ellos no estudian, que ellos todo se lo da el Espíritu, porque ellos lo que predican es el rema del Espíritu y nada más. Eso es mentira. Eso es una irresponsabilidad. Eso se llama improvisación. Usted no puede dar rema si primero no ha asimilado usted el logos. Es decir, no ha estudiado la palabra, no la ha asimilado, no la ha hecho parte de su propia vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Tercero, hay unos canales que el Espíritu Santo usa en el evangelismo. Esos somos nosotros. Nosotros somos sus instrumentos. ¿A quiénes le dijo el Señor? Me seréis testigos. ¿A quiénes le dijo eso? A sus discípulos. Él no se lo dijo a los ángeles del cielo. No se lo dijo a los que no habían sido sus discípulos.
No se lo dijo a los sacerdotes del Sanedrín, no se lo dijo a los gobernantes civiles de su tiempo, no, se lo dijo a sus discípulos. Nosotros somos sus instrumentos, somos sus canales. El Espíritu Santo va a fluir a través de nosotros. O no va a fluir. Eso depende de nuestra actitud. En una casa, el ingeniero, el arquitecto, diseña la casa y establecen los tubos, el diseño de la tubería por donde va a fluir el agua. Toman de la calle la boca toma y entonces hacen un plan y distribuyen todos los tubos. Para que el agua fluya cuando tú abres la pluma, ¿cómo tiene que estar el tubo? El tubo tiene que estar firme, tiene que estar limpio, porque si se le mete una piedra, porque si se le mete arena, o se le mete un ratón o algo así, un animal, ¿qué pasa con el tubo? Abres la pluma y ¿qué sale? Nada. ¿Y tú crees que el tubo está dañado o no hay agua? Y no es eso, sino que el tubo está obstruido. Hay algo que impide el mover, el fluir del agua. Y hasta que no encuentras el daño, no encuentras la obstrucción, no vas a disfrutar del agua. Así pasa en la vida de muchos creyentes. Muchos creyentes, hay algo que se llama pecado, que es como un tapón, es como una piedra, es como un ratón muerto, un animal muerto que está dentro del tubo y que no deja que fluya el agua del Espíritu. ¿Entiende? Una zorra muerta por allí, un animal muerto, ¿ya ven? Y no deja que fluya el agua. A veces el agua sale del tubo, pero ¿cómo sale esa agua? Sucia, maloliente, contaminada. Eso pasa cuando un creyente no está en una perfecta comunión con el Espíritu Santo. Lo que ministra, lo que fluye, está dañado y no es de bendición. Usted y yo somos esos instrumentos que el Señor quiere usar, esos tubos por donde quiere fluir el poder de su Espíritu Santo. Él quiere que a través de nosotros fluya su palabra para que se produzca la fe y podamos crecer en ella. Él quiere que a través de nosotros fluya su poder. Él quiere que en nosotros se produzca el carácter de su Hijo Jesucristo. A eso se le llama fruto, el fruto del Espíritu. Y hemos estudiado ampliamente acá el fruto del Espíritu. Lo constituyen una serie de virtudes cristianas que usted tiene que construir, usted tiene que cultivar. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas estas virtudes constituyen lo que se llama el fruto del Espíritu. Y eso también el Señor quiere producirlo en nosotros. El Espíritu Santo nos utiliza a nosotros también como canales a través de los cuales fluyen sus dones, dones espirituales, dones sobrenaturales, carismas de Dios, para que nuestra obra debe ser una obra natural, un oficio natural, y se convierta en una obra extraordinaria, un oficio sobrenatural, un trabajo espiritual.
A su nombre, hermanos. A su nombre. Eso quiere el Espíritu Santo. Por eso tú debes ser un canal dispuesto para la obra que quiere hacer el Espíritu Santo. Si nosotros somos socios del Espíritu en el evangelismo, vamos a tener éxito. Vamos a poder testificar. Vamos a poder hablarles a otros de Cristo y vamos a ver que Dios hace su obra. Pero es una sociedad que tenemos que cuidar. ¿Sí? Es una sociedad que tenemos que cuidar. Porque el Espíritu Santo, como su nombre lo indica, es santo. Eso significa que si yo no soy de la misma naturaleza del Espíritu Santo, si Él es santo y yo no lo soy, es muy difícil que Él a mí me use. Es muy difícil. ¿Cuántos quieren que Dios los use, hermanos? ¿Cuántos quieren que Dios los use? No se puede estar viviendo una doble vida, una doble moral, siendo evangélico aquí y evangelástico allá afuera. ¿Entiendes? No se puede. Como dice un amigo, todo se sabe en esta vida, todo se sabe, todo se va a saber. Algún día aquí alguien nos viene a decir lo desordenado, lo desbaratado que eres por allá afuera. Alguien aquí nos viene a decir. O un pajarito por ahí, una palomita, me lo va a decir a mí. O se lo va a decir a la pastora. ¿Sí? Ese pajarito es el Espíritu Santo del Señor. Porque Él revela cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermanos? Concluimos, hermanos. Es imposible entonces realizar exitosamente la tarea evangelística ignorando o menospreciando la participación personal del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el interesado número uno en ganar las almas para Cristo? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él es el interesado número uno. Esta tarea nos involucra a nosotros por la misericordia de Dios. Yo creo que entonces que lo mejor que nosotros podemos hacer para compensar la obra redentora de Cristo, una obra que no tiene precio, que no podemos pagar, lo mejor que podemos hacer es ir adelante, llenarnos del Espíritu Santo y servirle en esta gran tarea, la de ganar al mundo para Cristo. Ahora empecemos por nuestra comunidad. Como el Señor le indicó a sus discípulos allá en Jerusalén, empecemos por nuestra comunidad. Usted como creyente, miembro de esta iglesia local, debe empezar por su familia. Empiece por su familia. Ya usted sabe cuántas personas tiene su núcleo familiar. Usted sabe cuántos tíos tienen, cuántos primos tienen. Ahora, ¿sabes cuántos no son creyentes? ¿A cuántos no les han testificado aún? ¿Cuántos no saben todavía que tú eres cristiano evangélico? O no me digas que tú eres como los cristianos de la secreta, ¿no? En voz baja, pastor, usted sabe que hay que ser prudente. No, eso no es ser prudente, eso es ser necio. Usted no es de la secreta. Usted no es un creyente silencioso, un testigo silencioso o mudo. Usted tiene que testificar quién es usted, aquí y allá afuera también. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Por ahí hay que empezar. No meta la lámpara bajo la cama. Así es. Algunos la hacen o vienen y brillan, pero acá. Son creyentes aquí, hijos de la luz aquí. Aquí, tú cualquier foco, mire cómo alumbra. El asunto es que la luz debe brillar en donde. Las tinieblas, la oscuridad, allá afuera, allá es donde debe brillar. No, pastor, pero es que yo quiero ser un misionero, un predicador. Yo quiero predicar así como usted lo hace. Pues mismo, yo para comenzar aquí o para terminar aquí, como le decía a los hermanos esta mañana en la clase, no te emociones tanto con la gloria del ministerio, el privilegio, la honra del ministerio. Averigua la historia.
hasta piedras me tiraron a mí cuando yo comencé mi vida cristiana, porque yo comencé como evangelista y lo hacía en impactos hacia el aire libre. Y una vez en un barrio en Cartagena llamado Los Calamares, era de noche, y si a mí no me avisan de que venía un peñón, mi hermano, directo para mi cara, me hubiera dado en la cara ese peñonazo. Lo que pasó es que me dijeron: hermano, la piedra. Y cuando yo vi, la piedra venía, y tuve que, hasta piedra me tiraron. Con decirle que cuando comencé a predicar como pastor en una iglesia, tenía que atravesar, allá en la ciudad de Sincelejo, de una finca a otra, por varias fincas. Yo nunca entendí lo que significaba la palabra la manga. Que la manga, allá en Sincelejo se usa como una medida, algo así. Dice: tú tienes que caminar tantas mangas, y después que camines tantas mangas de tierra, entonces llegas hasta allá, hasta el lugar donde está la iglesia. Yo lo único que sé era que tenía que atravesar por varias fincas, en medio de montes y por lagos, riachuelos y todo eso. Tenía que atravesar para llegar hasta donde estaba el templo. Y en una de esas, una vez, yo llevaba un hambre terrible y vi unos pavos de mango y me gustaron los mangos, y empecé a bajar una bolsita con mangos allí y me la estaba llevando. De repente veo atrás un par de vacas, yo correteándome, hermano, y a correr el hermano Fernando, yo, porque las vacas venían atrás. ¿Sabe qué era lo que pasaba? Que eran vacas mangueras, le gustaban los mangos. Mira, brava. Vacas bravas, hermano. Si yo no corro, me cogen esas vacas allí. Yo le contara la cantidad de testimonios, hermanos, que yo viví cuando comencé el ministerio, a predicar, a enseñar, por testificar, por llevar el evangelio. Eso no se cuenta. La gente nada más ve acá, es, ¿me entiende?, la gloria, el brillo, el carisma del ministerio, pero eso tiene su historia. Lo que yo le puedo asegurar es lo siguiente: si usted es capaz de dar testimonio en su casa, es el terreno más difícil. Seguramente Dios, viendo su fidelidad, Dios viendo su actitud, lo va a llevar desde Jerusalén hasta Judea, todo Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. Te va a llevar. Tienes un llamado para llevar el evangelio a las naciones en su tiempo. Eso va por etapas. Mira la visión como es. Ahora, estamos concluyendo. La obra de Cristo, entonces, lo que hizo a favor de nosotros no tiene precio. Pero hay una forma como de compensar lo que el Señor ha hecho, dejándonos nosotros usar como sus instrumentos. Así que vamos adelante, hermanos, con nuestro socio en esta tarea, el Espíritu Santo, y vamos a extender el reino de Dios aquí, en esta comunidad, primeramente, ¿sí?, en compañía de nuestro dirigente máximo. ¿Quién es nuestro dirigente máximo? El Espíritu Santo del Señor. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.